Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Qué gusto reencontrarnos aquí en Mega TV, como hacemos todas las noches, desde las 22, de martes a viernes. Siempre conversando con personas que nos parecen interesantes, que pueden contar sus historias, que han marcado con su paso y su vida profesional algo importante en nuestra sociedad. A veces son políticos, otras veces gente de la cultura, empresarios, deportistas y también comunicadores, porque nos parece esencial que conozcamos bien a quienes han tenido esa alta responsabilidad también entre nosotros. Hoy, uno de los más prestigiosos quizás de los últimos, me animo a decir, 40 o 50 años. Después vamos a ir aclarando esos tiempos. Pero ahora quiero que vean la semblanza de nuestro invitado de hoy, el señor Juan Pastoriza. Juan Pastoriza Centurión nació en Ipacaraí el 29 de agosto de 1955, donde hizo sus estudios primarios en la Escuela Graduada número 82, República de Honduras, Ipacaraí, y secundarios en el Colegio Dr. Ignacio Apane, Colegio Delfín Chamorro, Ipacaraí. Además, estudió en la Escuela de Especialidades de la Marina Nacional de Asunción. En el ámbito comunicacional, estudió locución y arte dramático en la Escuela Roque Centurión Miranda y realizó una pasantía en la BBC de Londres y Deutsche Welle de Alemania. Estuvo en varios medios de comunicación realizando programas musicales y periodísticos, entre ellos Radio Chaco Boreal, Cardinal, Radio 1, Cáritas, Radio Primero de Marzo, también en Guaraní, Comuneros, Nuevo Mundo, Mystic y Radio Monumental. En prensa escrita, Diario Hoy, ABC Culturales, Última Hora. En Unicanal condujo durante casi 2 décadas un programa musical con Pedro Espínola. Realizó viajes por Europa y Estados Unidos, entrevistando a artistas nacionales e internacionales. Animó muchísimos festivales en todo el país, así como en Miami y New York. Formó parte del jurado en importantes festivales. Tiene en su haber más de 45 premios en radio, TV y literatura. Tuvo 2 hijos en primeras nupcias, Natalie Pastoriza Clos y Juan Manuel Pastoriza Clos. Actualmente está casado con Esther Mari Castro, con quien tiene 3 hijos, Rodrigo Pastoriza Castro, Mayra Pastoriza Castro y Paula Pastoriza Castro, quien vive en Buenos Aires y por último tiene 12 nietos. Querido Juan, qué honor, qué gusto tenerte acá. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? El gusto es mío, por sobre todas las cosas. Te reencuentro postergado, primero por el tema de la chikungunya y después algunos inconvenientes climáticos, pero estamos firmes. Qué suerte que pudimos superar eso. Pasamos mucho últimamente, antes del COVID también, que nos mantuvo a todos medio en cápsulas, ¿no? Sí. Pero Juan, estaba nomás repasando tu trayectoria, escritor, periodista, comunicador de todo terreno. ¿Cuántos años completás de carrera profesional? Más o menos. Yo creo que 50. ¿Verdad? Medio siglo. Sí. Fácilmente. 50. Qué rápido pasa, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Y uno no se da cuenta, ¿verdad? Uno se levanta todos los días y siempre tiene ganas de volver. Ya estoy jubilado, pero ahora con proyectos interesantes que tal vez más adelante dé a conocer a la gente. Claro, porque uno siempre quiere seguir, ¿no? A pesar de tener una jubilación, de haber cumplido ya seguramente con sus hijos y con la patria, uno quiere seguir, sobre todo el comunicador. Yo me acuerdo, sobre todo aquella época en que nos conocimos, que me diste una gran mano también profesionalmente, te escuchaba todas las tardes con Estefana Cañete en Radio Chaco Boreal. Los 30 principales. Los 30 principales. Una programación pionera también en su estilo, ¿verdad? Trajimos los rankings, la música angloamericana, novedad en esa época. Era la época de Chaco Boreal de los Torcida. Exactamente, era la época de Chaco Boreal cuando Chaco estaba en la calle Coronel Bogado. Correcto, qué legendaria esa radio y esa gente, ¿no? Don Gerardo, Teresita, fueron innovadores. Una familia de artistas. Sí. Sí. ¿Cómo llegaste a ellos? Y fue por una especie de casting.
Estuvimos varios postulantes y nos quedamos, recuerdo, creo que 10, después 5, y al final Estefana y yo. Qué increíble, ¿no? Porque no se acostumbraban en esa época a hacer casting No. en la radio. Ocurre que fue uno de los primeros programas que llamaríamos, que como se decía entonces, para la gente joven. Claro. Sí. Porque los programas eran muy señoriales antes. Muy señoriales, y resultaba difícil acceder a los medios. Los grandes locutores ya eran adultos y los jóvenes estaban un poquito marginados. Era más complicado que ahora. Sí, yo eso también recuerdo nítidamente. Además había que tener una voz microfónica, ¿no? Sí, exactamente. Cuanto más impostada, mejor. Vos rompiste eso. Sí, exactamente. Vos, Beto Duarte y otros Sí. comenzaban a hacer otra forma de locución más íntima, ¿no? Más espontáneo también. ¿Y dónde te formaste antes de llegar a Chaco? Bueno, yo estudié en la escuela de locución, Ya. pero antes estuve en Nuevo Mundo, Ajá. estuve fugazmente por radios históricas como Comuneros, Guaraní, Ah. fugazmente, ¿verdad? Claro, hiciste todo ese recorrido. Sí, exactamente, pero siempre con pequeños papeles, porque como te estaba diciendo, los medios, tanto la radio como la televisión, como existía solo un solo canal, ¿verdad? Sí. Estaban manejados por gente adulta, Claro. por sobre todas las cosas. Entonces eran lugares pequeños que le daban a los Y jóvenes. yo no tenía 18, 19 años tenía en esa época. ¿De dónde vos venías? ¿De Pacaraí? De Ipacaraí, sí, de la famosa Tacuaral. La vieja Tacuaral. como Que le siempre solemos forma decir. parte de tu imaginario, ¿no? Siempre. ¿Cómo fue tu vida ahí? ¿Naciste ahí con tus hermanos? ¿Tuviste tu familia ahí siempre? Sí, siempre. Tengo hasta ahora mi casa paterna en Ipacaraí. Y Porque no hay tantos pastorizas. no abundan. ¿De dónde vinieron tus papás y eso? ¿Tus Son abuelos? españoles. Ah, ya. Españoles. Y ahí vinieron a Ipacaraí. Ahora, Juan, lo tuyo es bastante particular porque fuiste una especie de rara avis, ya que también te moviste en el mundo de la literatura, escribís mucho hasta ahora, y también de la música moderna pasaste al folclore, cosa que no es tan sencilla. Sí, exactamente. Muchos años hiciste programa folclórico, ¿no? En televisión hice 20. 20 años. 20 años lo nuestro con el querido Pedro Espínola. Aquí en esta emisora estuvimos 17 años. 1 de marzo. 1 de marzo. 780. 780. 17 años. Qué bárbaro. Sí, Con música folclórica. con música folclórica. Pero eso no significaba que deje de lado Claro. otros Lo estilos. universal, digamos, ¿no? Sí, porque en mi vida privada yo escucho de todo. Ajá. Aunque parezca mentira, me gusta mucho el jazz, por ejemplo, Por ejemplo, claro. y la música clásica. Claro. Sí. O sea, no es que vos te cerraste en un estilo. No. Pero desarrollaste una carrera importante. He visto que era una especie de cenicienta, y sigue siendo, ¿verdad?, la música Ajá. folclórica. Sí, eso que decís es muy real porque siguen en horarios marginales. Todo. Se le sigue buscando casi como un compromiso que hay que cumplir. Trabajaste mucho también desde el punto de vista cultural con el Estado paraguayo. Digo, a nivel de ministerio, como asesor, en el Bicentenario, en estas iniciativas. Estuve de 10 años como director de un departamento muy importante que abarca todo el país, que se llama ahora cambió de nombre. Sí. Se llama Difusión Cultural y Enseñanza Superior. Abarca todas las escuelas de danza, de teatro, y en fin. Ah, ya. En el MEC. En el MEC. Ah, Sí. ok. Entonces MEC. Ahora Sí. pasó a Cultura. Claro, ahora la edición de cultura. Sí. Ah, claro, se dividió pues todo eso. Exacto. ¿Ahí estuviste cuánto tiempo? De 10 años. 10 años. 10 años. Qué interesante. Ahí viste un poco la realidad justamente. Viajé mucho. Viajaste mucho, ¿verdad? Viajé mucho. ¿Y cuál es la sensación que tuviste en ese trabajo tan intenso y largo? ¿Esos sectores necesitan más apoyo? Sin duda. Especialmente hay que bucear en el interior para conocer el auténtico Paraguay. Y me llenó mucho, mucha satisfacción tuve justamente viajando a estos lugares. Hice festivales, aprovechando
esos contactos, ¿verdad?, en Claro. diferentes puntos del país. Claro. ¿Cuál es la verdad en cuanto al folclore? Porque mira que, Juan, nosotros pasamos la época en que inclusive la dictadura dijo 50% obligatorio. Ujú. Se cumplía más o menos. Se intentó de oficializar los ritmos paraguayos. Polca, guarania, galopa y rajido. Sí. ¿Te acordás? Después se prohibía algunas incursiones medio foráneas. El jazz, la polka jazz, por ejemplo, fue una blasfemia. Siempre se trató de instalar políticamente el folclore y sin embargo no va por ahí, me parece, ¿no? Para mí que no tampoco. Por supuesto que había gente fanática, ¿verdad? Tal vez no le daban mucho el lápiz para romper esquemas y se cerraba o políticamente entenderás la época, ¿verdad? Sí. Mucho más cerrado, el chaque, y es todo ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas que poníamos calaveras en los discos con tema de Epifanio Méndez? Sí, no Para se no decía- poner, ¿verdad? No se decía Epifanio Méndez. No se decía, ¿verdad? Méndez. 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 De Méndez y fulano, tal tema. Claro. Increíble, ¿no? Claro, Flores también era visto con recelo, ¿no? Ni qué decir. Claro, Ni qué decir, fue- Herminio. Herminio. Pero igual los muchachos se la arriesgaban también para poner, como vos decís, se decía otro nombre o se decía a mitad del nombre. Sí. Nunca llegó a poder prohibirse esa música. No, de ninguna manera. ¿Verdad? No. Eso es importante rescatar. Vos mismo ponías en tu programa siempre. Sí, siempre. Inclusive llegué a tener como característica algunos temas prohibidos. Y trabajé mucho en la época del nuevo cancionero también. Eso te iba a decir, viste el nacimiento y el desarrollo de Sí, ese movimiento, ¿no? exactamente. Como productor de festivales, de programas de radio, de televisión, y llevaba entre los espacios que tenía. Yo le debo mucho, como creo que el caso tuyo también, a Susana Ibáñez Rojas, Sí. que me haya llevado a la televisión. Trabajé un poquito también con Porfirio Busto, Ajá. presentando a Peter Tosh, a toda Me esa acuerdo, camada, sí. Bob Marley, Claro, sí. y él con su programa Dibujando con Porfirio. Dibujando con Porfirio. Dibujando con Porfirio. Mencionaste a Susana Ibáñez Rojas con David Pérez Munier, David Pérez Munier. su marido que era Sí, el productor. sí. Realmente nos dieron grandes oportunidades también. Ellos tenían como una especie de interés por promover la cultura, ¿no? Sin duda, sin duda. Y vos fuiste ahí como una especie de comentarista cultural. Exacto. Yo hacía la parte de libros, de presentar los primeros videos. Y después te fuiste vos. Sí. Te- Sí, sí, yo Sí, siempre sí. digo que me fui gracias a John Lennon que se murió porque me llamó David para que hable de Lennon. Ya. Y andábamos por ahí todos. Sí. Y también después ya de la pausa vamos a desarrollar un poco tus años en última hora. Estuviste bastante también ahí, ¿no? y casi 20 también. Casi 20 Toda años. la par. Todo- Toda la par. Claro, Sí. eso te iba a decir, Juan. Teníamos que ser múltiples. Sí. No es que uno tenía que agarrar algo de aquí a allá más o menos para armar. Con el caso tuyo, estás Sí. corriendo de un lugar a otro. Sí, pero bueno, hablaremos un poco de prensa escrita después porque es un capítulo también fabuloso, el Correo Semanal, El Correo la Semanal, época de Tony sí. Carmona, que mucho se hizo también ahí en el diario de la calle Benjamín Constant. Así es. Tuviste varios compañeros ilustres también, hasta También. presidentes de la República. También. A un banco mío Estaba Nicanor, estaba Nicanor. Sí. Cachito Urué, Cachito. Moneco López, Sí, Moneco, era Moneco. sí, Casartelli. Dicho sea de paso, era músico, Moneco. Claro, Moneco, un Sí, gran compositor. sí, sí. Bueno, vamos a volver enseguida con esa época fabulosa en que se mezclaba lo laboral con lo intelectual y también con la bohemia que formaba parte de nuestras vidas en esa Asunción más provinciana de los 80, muy reprimida, ¿cierto? Pero en la cual fluían muchas cosas. Y ahí estaba Juan Pastoriza con todo su bagaje cultural, con sus programas, con sus ideas, con sus locuras, contagiándonos a todos nosotros también. Juan Pastoriza, hoy con nosotros, una figura realmente legendaria de las comunicaciones del Paraguay. El gusto de charlar con él de vuelta después de esta pausa.
Juan Pastoriza hoy con nosotros, una figura que marcó una suerte de estilo que muchos seguimos en radio y televisión en su momento, de mucha sobriedad, de buen uso del lenguaje. ¿Eras muy lector desde joven, Juan? Sí, me marcó mucho la nueva literatura latinoamericana, el boom. El boom latinoamericano. El boom latinoamericano, hasta el punto que viniendo de Pacaraí, me gané 3 años de seguido los concursos de la Liga Academia Literaria, por ejemplo. ¿Qué escribías? ¿Cuento o poesía? Cuentos. Sí. Ya escribías cuentos. Ya escribía cuentos. Mirá vos. Pero leía mucho. Claro, eras un lector. Sí, exactamente. Tenía mucha gente que me proveía de libros, porque vos sabés que en esa época era un poco difícil acceder a los libros. Cierto. Ahora me acordé de eso y contigo aprendí el arte, el maravilloso mundo del canje. El canje. Entonces, pero éramos buenos porque canjeábamos libros por publicidad. Libros, claro. Entonces, nuestro querido Burián, por ejemplo, Burián, sí. Pedrito, León, también con otros amigos que nos proveían los materiales de lectura, pues si no era muy difícil conseguir, ¿no? Ya. Ahora, vos aplicaste eso enseguida en tu forma de hacer radio, en televisión también, pero también en tu escritura. Escribías arte y espectáculo en última hora inicialmente, ¿no? Sí, estaba en la sección de arte de espectáculo. Oscar Torrens. Oscar, Sí. Pedro Justino Maki. Maki, sí. Después se agregó González Páez. Cierto. Que escribía más de música culta. Exactamente, música culta y pintura. Y muchos colaboradores. Qué increíble, qué mucho lugar tenía, qué mucho espacio tenía la cultura en esa época. Bastante. ¿Verdad? Qué raro, ¿no? El suplemento de espectáculo era un librito. Un librito. Sí, igual que el correo semanal. Y el correo, donde también... Ahí es donde yo soy invitado por Juan a escribir un famoso espacio llamado El Ómnibus. No, El Loco de la Colina. El Loco en la Colina, sí. El Loco de la Colina. Sí. Que escribíamos a 4 manos ahí y era fabuloso esperar. Igual pasó en la ABC. ¿no? Sí, en la ABC Pero también. realmente yo empecé a escribir sobre música contemporánea en el diario Hoy. Sí. Sí. Cuando Hoy, en un momento dado, dependía del diario de la radio Chaco Boreal. Claro, cuando se integró la cadena Hoy. Exactamente. Hice arte y espectáculo en ambos medios. Ahí también el grupo de Hoy estaba desde Néstor Remedio Baldovino Fue mi director. hasta Bicho Pessoa, no sé, había mucha gente. Bianchi. Sí, Bianchi, ¿verdad? Sí, Bianchi. Sí. Por eso digo nomás, quizás, yo nunca quiero decir que antes era mejor, pero se le daba una gran importancia a la cultura hasta tal punto de que escribían escritores consagrados. Mi tía Ana Iris Chávez Ferreiro también, habrás visto que estaba ahí. Se sentaba al lado mío. A tu lado se sentaba. Sí. Y además era muy esperada Ana Iris porque traía chipa. Ella venía de San Lorenzo Venía todos los de días. San Lorenzo, sí. Claro, qué increíble, claro, era aguardada con expectativa. Exactamente. Ahora, en esa época era hacer las cuartillas todos los días en máquina de escribir. En máquina de escribir. Yo me acuerdo que vos escribías para radio también. Para radio. Sí, sí. o sea, cosa que ahora no se guionabas todo lo que hacías. Claro. O sea, todo el día estabas escribiendo, A Juan. Getulio, a Los Pelayos, en fin. Los noticieros se redactaban. Se redactaban, por supuesto. Qué increíble, ¿no? ¿Y cuándo comenzaste vos? Viste que sos un lector, me decís, ganaste concurso de literatura. Tengo 45 premios en total. 45 premios literarios. Premios literarios, sí. ¿Y publicados qué tenés? Publicado tengo muy esparcido. Tengo una obra de teatro que ganó el Bicentenario y tengo un manojo de poemas publicados. Uh-huh. Qué curioso eso. ¿Sabes por qué te pregunté a propósito? Porque el escritor paraguayo es poco propenso a publicar. Es como que quedan sus cuartillas en todas partes, en algunas antologías, en los diarios, pero le cuesta juntar el volumen. En los suplementos, por sobre todo. En los suplementos. Sí. Cuentos tuyos que se publicaban, me acuerdo, en el suplemento ABC inclusive. Sí. Pero no los reuniste nunca en un compendio de obras completas. Hasta ahora por lo menos no. Ajá. Habría que ir hacia eso, ¿no? Y tengo antologías también. Claro. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. No digo nomás porque me acuerdo ahora de Chester Swan, a quien conocimos juntos. Sí, claro. Que escribió muchísimo también. Sí. Pero cuesta encontrar su obra. Cuesta. En internet. Él tiene también
obras premiadas Sí, de altísimo exacto. nivel. Sí. Sí, sí, sí. Por eso sería bueno una especie de recuperación de eso. Convengamos también, Juan, de que, como dije antes de la pausa, era una época de mucha efervescencia. Me acuerdo que trabajamos con Rubén Milesi, por ejemplo, en Canal Sí, 9. Uno se integraba con los grandes escenógrafos, Ñeco Rabito, el hermano de Ser Peralta. sí. Éramos como una comunidad, ¿no? Otro mundo. Gaby Virizuela. Gabriel Brizuela, mi Sí, querido amigo, ¿sí? sí, Que iba a ayudarnos con los bocetos sí, y las ilustraciones. Era como el arte y las comunicaciones estaban muy cerca, ¿no? sí. ¿Te llegó digamos, i- influir mucho en tu carrera esto de trabajar tanto con artistas, sobre todo con músicos? Me imagino que conociste a todos los músicos de la época, ¿no? A todos, casi, ¿Cómo casi fue tu todos. relación con ellos? Muy buena. Ajá. Al comienzo no tanto porque yo traje la crítica Ah, cierto. Cuando gustáis, pegalo mitad. y tuve 3 o 4 demandas, cosas por el estilo. Sí. Me río porque me acuerdo de que uno incluso se fue a pelarte Sí, afuera sí. para arreglar los puños. Exactamente. Sí. No estábamos acostumbrados a eso. No, no, a la crítica En no. la música menos. Menos, sí. Cierto, vos comenzaste a hacer crítica y Sí. a veces decía, este sonó mal, este no estuvo bien. Sí. Todo hay que decir bien, bien, bueno, Claro. excelente, pero salir de eso era un poco un pecado. 4 demandas y unos cuantos desafíos a Moquete. Sí. Pero bueno, había que generar, porque en teatro sí había crítica. Había. Aguadero, Inés, todos hacían Sí, crítica. sí. Pero en música no era todo laudatorio, Exactamente. ¿verdad? Era todo positivo. Esto es excelente, esto está bueno, Claro, todo, claro. todo por ahí. Luego por ahí. Ahora, entonces, vos también fuiste testigo de lo difícil que es para el músico paraguayo la subsistencia misma, ¿no? Sí, hasta ahora. Muchos músicos folclóricos, muchas... ¿A cuántos vimos, Juan, llegar muy penosamente a su vejez, no? Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Es un poco la asignatura pendiente que tiene la sociedad para con los músicos. Ya sea el artista folclórico o de otro género, ¿verdad? Coste que ellos están siempre cuando se les llama para eventos solidarios, ¿verdad? Siempre, a veces Sí. uno dice en un evento de apoyo, bueno, algo músico me metió ahí, como no hay por ir a público. No hay por ir a No hay por público. ir a público. Sí, eso hemos visto también, Juan. Ahora, ¿conociste a todos estos músicos populares también del Purajé Yajeó, de También, la música profunda también, paraguaya? ¿Conociste sus lugares de origen también, no? También. Yo no descarto, mucha gente deja de lado el yajeó, por ejemplo, pero es lo que sale profundamente del alma del paraguayo auténtico. ¿Y cómo te moviste políticamente en aquella época de la dictadura? ¿Cómo sobreviviste? Y con mucha cautela, con mucha cautela. Recuerdo una vez, casi me costó el puesto, un hecho bastante particular a mí y a un compañeros más, ¿verdad? Ocurre que el 3 de noviembre se hacía un festival dedicado al presidente, ¿verdad? Sí, el famoso, Sí. la serenata, ¿no? Y se pasó para otro día el festival. Y eso se hizo entre gallos y medianoche. Por lo tanto, nosotros ya no estábamos enterados. Y nos publicamos. Y eso casi me costó el puesto. Ya estaba afuera, pero después Te se salvaron. compadecieron de mí, parece. Y Por el hecho de no publicar, por el hecho, algo que no sabía, Claro. ni con magia. dice Alberto Candia al Purajé que lee Ajá. el canto también de alabanza al dictador y a los capos de la época. Se hacía hasta polka para ellos, ¿eh? También, sí. Qué Se pagaba, increíble. se pagaba. Inclusive pagadas, ¿no? Sí. Discos completos dedicados a exactamente, líderes políticos. En todo caso, todos practicamos Y mucho. Candia le puso el nombre por ahí que lea. ¿Quién le puso? Candia. Alberto. Alberto, sí. Él le puso, ¿verdad? Sí, él le puso. Sí, porque yo siempre me acuerdo de ese término. No digo nomás que sobrevivimos mucho en base a la autocensura también, Juan. También, Uno se cuidaba y sabía por dónde ir y hasta dónde llegar, ¿verdad? así es. Y como te decía, con mucha cautela, por sobre todo. Cuando cayó Stroessner hubo una explosión
fabulosa de retorno, volvió Herminio Jiménez, Diosnel Chase, Agustín Barbosa creció con todo su proyecto de La Guarania. Fue un momento especial también ese, ¿no? Una primavera. Una primavera, Sí. ¿no? ¿Cómo viviste ese momento? Y eufórico, eufórico. Yo cubrí ese hecho, ¿verdad? En una emisora colega, y por supuesto que fue recibido con algarabía, con mucha esperanza, por sobre todas las cosas. ¿Te acordás cuando volvió el cuerpo del maestro Flores, Sí, Antonio Pecci, sí, Gilberto Rivarola? sí. Qué increíble que hayamos esperado que caiga la dictadura para poder traer el cuerpo, los restos de nuestro creador de La Guarania, ¿no? Y yo estuve en la despedida que se le hizo en el Teatro Astral, En Buenos Aires. en Buenos Aires, transmitiendo Sí. para otra emisora. Me acuerdo perfectamente porque también vi que en el diario hiciste algo. Sí. Y fue todo en Buenos Aires, fue un En Buenos acontecimiento. Aires, sí. Los grandes artistas lo despidieron en Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Del cementerio de Chacarita se le trajo Así es, así es. Así. y se hizo todo un acto allá. Un festival enorme y emotivo, por supuesto. ¿Tuviste mucho contacto también con los paraguayos exiliados, con los paraguayos que estaban en Buenos Aires? En otros Sí, lugares? sí, sí. Hay toda una historia ahí también, Una ¿no? historia, sí, mucho. Qué sufrida la carrera del artista paraguayo en todo caso, ¿no? Así es. Ahora, y por último, antes de hacer la nueva pausa, Juan, estos conocimientos tuyos en materia de música, biografías, historias de canciones, ¿las tenés recopiladas o las tenés acá en la cabeza? Hay un libro que hicimos con Pedro Espínola, Sí. que es Lo Nuestro, Ajá. con biografías. Ahí tenés biografías. Biografías. ¿Y hay todavía el libro? No, ya no. Por Ya eso. No, ya, Por eso. Ya no. Es increíble, Juan. Hay que comenzar a pensar Sí. seriamente en recopilar tus cosas. Porque ¿quién no querría ver eso que ustedes recopilaron en persona con los propios protagonistas, directo, ¿no? sí. Directo, ¿verdad? Directo, sí. Porque no es que había ya algo previo y vos podías leer ahí y copiar. Tenían que preguntarle, ¿no? Además, no sé si hay tiempo. Sí. Viajamos 2 veces por el mundo prácticamente, hablando con compatriotas exiliados, tanto económicamente como políticamente, ¿verdad? Y hicimos para televisión y para prensa. Después ya era, porque en prensa era prohibido, ¿verdad? Claro. Las crónicas. Qué increíble. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Pero cuánta historia tiene este señor recogida en su experiencia como comunicador que hay que rescatar, porque es nuestra historia, es nuestra identidad. Son las cosas que nos pasaron. Enseguida, con Juan Pastoriza, esta amena noche, conversar en la noche en Mega TV. Juan Pastoriza, comunicador, escritor, un hombre que ha dedicado su vida a la cultura, a tratar de difundir también el conocimiento, cosa que no es fácil en nuestro país. 6 hijos, Juan. 6 hijos. Nietos también. Sí, también. ¿Unos cuantos? Bastante. O sea que hay Pastoriza para rato. Claro. 3 gatos y 3 perros. También. También completan la También familia. completa la familia. Yo soy muy amigo de Natalie y de Pasto, como le decimos a Juan. Pero bueno, sé que todos están bien, gracias a Dios, Sí. y has tenido la felicidad de ver crecer a tus hijos, ¿no? Sí. No siempre es fácil como comunicador. Uno está mucho fuera de la casa, los feriados, los viajes. No es fácil acompañar a un Y comunicador. también fue DJ, o sea, presentador de... ¿Cierto? Sí. Sí. Uno de los primeros, ¿verdad? Sí, también. Eso me olvidé O sea decirte, que, tu faceta de conductor de animador. Conductor animador. Y en la fiesta también ya En la comenzaste. fiesta, claro. En esa época se decía, Juan, la publicidad, se decía por el equipo Sí, de sonido. ¿verdad? exacto, con la publicidad. ¿Y recorrías así la ciudad o también interior? Interior también. Interior. También. Todo un mundo también ese, ¿eh? También, todo el mundo. ¿Verdad? Eso vino, creo que los primeros... no hay que hablar encima de la música, se decía. ¿Cierto? Vino de Brasil esa modalidad. Sí. Y se instaló fuertemente ya después con Rubén y demás. Claro, sí. Sí. Después ya entramos lo de la Casi generación. una siguiente. industria. Pero sí, antes uno anunciaba todo el tema, se callaba Sí. y comenzaba la canción. Claro, no hay que hablar encima de la música. No había que pisar el tema. No.
Y después pisamos, Claro, bailoteamos, claro, levantamos todo. repetimos. Pero bueno, época del vinilo, por otra parte. Época del vinilo, Sí, que vuelve. trabajaste con muchos operadores históricos. Vicente Benítez, me acuerdo uno de ellos. Sí, Vicente Benítez, Sí, Penallito. Penallito, sí, claro. Muchos años también. Sí, también. Y con locutores de nuestra época que eran maestros. Yo me acuerdo mucho cuando comencé a ir a Chaco Real, nuestro amigo Los Castro, por ejemplo. Sí, Castro, Los Penallos, Los Penallos, sí. Agustín González, que era la voz del noticiero nacional. Cierto, Agustín González, gran Sí. locutor. Después algunos contemporáneos como Vicente Marzal o... Yo le digo a Vicente también el hecho de que haya hecho un primer ingreso en la radio ya en Chaco Boreal, antes que todo, cuando hacía teatro. Cierto. Pues yo soy fundador del TPB y del TEL, Teatro Estudio Libre, y del TEL. Vicente también venía de ahí. Y Vicente era el diagramador y el narrador de algunas cosas. Mirá vos, Y me yo lo llevó- escuchaba con los Viernes Insólitos. Y me llevó a Chaco Boreal a Trasnoche 4 a hacer un programa con comentarios de cine y demás cosas. Trasnoche 4, me Sí. acuerdo perfectamente, un Fue- gran programa. Fue lo primero. Un gran programa. Sí. Félix Naboni también, Félix Naboni. Sí. otro histórico que Con también... Eran toda gente que traía ya una nueva forma de hacer Jorge locución. Conejero Jorge Conejero, claro. también. Que tenía también Sí. el conocimiento de la música internacional, un hombre que había Getulio viajado. Arroa Binader, con quien trabajé en varios. Getulio en estuvo acá varias también, radios, sí, en varias como vos radios. sabés, mucho tiempo como Sí, jefe de prensa. Sí, así es. Un gran locutor, de esos hombres de radio. Y fanático comple- de las noticias. Claro, él era su fuerte era la noticia. Sí, también. Nunca llegaste a trabajar con los Valle Mora. No. Con ellos no llegaste a trabajar. No llegué. No pasaste por Paraguay. No. Que era otra escuela. Viste que antes eran. Cáritas sí estuviste, En 3 ocasiones. ¿verdad? Eso Sí, me acuerdo. Sí. Porque hay escuelas, ¿verdad? Escuela en Sí, Yandutí, sí. Escuela Radio Paraguay, Cáritas, Caritas. Chaco Boreal, por supuesto, y Chaco después ya Boreal. llega 1 de marzo, más moderna, ¿no? Sí. ¿Vos llegaste a 1 de marzo en qué año para hacer con Pedro aquel programa? Ay. 80, No. Un poquito más. antes. Después. Después ya. Sí. Claro, porque estoy pensando, época todavía de Riveros y Naput todavía. Sí, también. Era de Rivero. Alcides Riveros. Alcides Rivero. A ver, Juan, son 50 años. ¿Cuántas radios más o menos te imaginas que hiciste entre AM y FM? Muchas. Casi todas. ¿Verdad? Pasaste por todas. Sí, casi todas. Porque también hiciste en la que ahora es Monumental. También. 10 años también. 10 años, por 10 eso. años, Yo te sí. escuchaba ahí también, Sí. en la 1080. Sí. Y también televisión, sumando ciclos, tenés por lo menos 20, 25 años. Por lo menos. Entre Canal 9 y fugazmente también en Canal 13. Claro. Evidentemente que lo tuyo siempre estuvo movido por tu interés por la cultura, la música. Desarrollaste esa beta folclórica que hablamos recién. Y hice también programa político. También, Sí. Con tu suegro. con Miguel Caballero. Con Miguel Caballero Fico. Esa no la tenía. Sí. Hice el primer programa político que se hizo en época de la dictadura. Sí. Y duraron poco. Y no mucho. No mucho. Claro. Sí. Mirá vos, ¿y te acordás dónde era? En Caritas. En Cáritas. Cuando formamos una especie de productora con Ramón Salazar, Guillermo Yalud, Claro. una productora pequeña que se animó a hacer política. Mirá vos, claro, porque ese equipo estaba en Cáritas. Sí. Qué interesante, no sabía esa parte de la historia de mi querido suegro Miguel Caballero Figun, un Sí. personaje también. Hizo radio. Llegó a tener su diario, La Sí, República. también. Un hombre también metido a fondo en la comunicación, pero sobre todo en las ganas de que cambien las cosas, ¿no? Sí. Evidentemente Gran decía poeta, yo- ¿eh? ¿Cómo? Gran poeta. Muy buen poeta, Sí. sí, cierto. Estaba nomás pensando, Juan, que a vos como te impulsaba siempre el arte, ese fue tu motor siempre. Así es. Hiciste política, hiciste lo que fuera, pero... Y muchos viajes. Y muchos viajes. En eso Muchos quería viajes, sí. justamente apuntarme ahora, porque dijiste, fueron varias vueltas con... Sí. ¿Qué hacían concretamente? ¿Programas de entrevistas traían, publicaban? ¿Cómo era el sistema? Y si era televisión, por supuesto, para ese medio. Ajá. O normalmente era invitado por las embajadas. Ah, ya. Por ejemplo, mi pasantía por la Dolce Vele.
en sí. Colonia, Alemania, y la BBC de Londres, Claro. donde le conocía al famoso Juan Peirano, por ejemplo. Ah, sí. ¿Te acuerdas de Juan Peirano? Ah, pero cómo olvidarlo, La voz clásica, ¿no? de la BBC de Londres. Sí, una gran voz. Y en Colonia le presenté a Mercedes Sosa. Mira vos. Estaba exiliada. Claro, eso iba a Sí, pensar. sí. Te iba a decir, estaba pensando en la negra Citarrosa. Alfredo Citarrosa. Alfredo Citarrosa. O sea, ahí pudiste hacer un poco también de tu actividad. También. Y eso todo era por invitación de las embajadas. De las embajadas. Eran pasantías. Pasantías para editor latinoamericano, decían ellos. Ajá. Sí. Y también tuve la ocasión de estar 3 o 4 meses en Australia. Ah, sí. Australia, sí. Eso sí por a costa personal mío. Ya. Tenía un contacto y me fui a Australia. O sea, también fuiste bastante aventurero, Juan. También. Ahí me lancé. Te lanzaste. Me lancé, sí. Trabajé de mozo y fugazmente también en radio. Claro. Había una radio que le llamaba la Voz Latina. Claro, siempre hay una emigración Sí, latina fuerte. exactamente. Pero te fuiste a tratar de buscar otro futuro. Quería ver otras cosas. Ah, Sí. qué increíble, ¿no? Como uno tiene ese espíritu. Pero bueno, siempre se vuelve al primer amor. Siempre se vuelve. Ya. Volviste siempre. Así es. ¿Argentina también te fuiste mucho? Mucho, sí. A tal punto que llegué a trabajar, digo yo, porque gracias al gran Cardoso Campo, le conocía a Mateico, le conocía... había un revolucionario de la radio que se llamaba Hugo Guerrero Martinez. Claro, el peruano. El peruano parlanchín. ¿Te conociste a todos ellos? Sí, a toda esa camada. ¿Quién te los presentó, Óscar o Mauricio Cardoso? Óscar Cardoso Campo. Claro, que estaba muy metido. Que después vino a Paraguay Nora Perlé. Con ella trabajé en Chaco Boreal haciendo un programa para mujer. Claro. Yo hacía la parte masculina y claro. ella, entonces una estrella. Nora Perlé, una de las más grandes voces de la historia de la radio española argentina. Hasta ahora se escucha su voz en algunas viñetas y características clásicas. Claro. Creó una escuela, de hecho casi todas después se parecieron a ella, Sí. ¿no? Creó todo. Yo no sabía que estuvo acá, yo pensé que grababa. No, estuvo acá. Claro, eso también. En la época de los Torcidas. Claro, que tenían también ese contacto internacional. Sí, también. Don Gerardo y compañía. Y ganamos con los Torcidas un premio muy importante, el premio Ondas en España. Sí. Que es el premio de la radio más importante de España. Claro, ganamos. No Ya. sé por qué no le dan tanta bolilla, porque creo que fue el primer premio importante en medios. Lo que pasa en Paraguay, si no hacer autobombo es difícil. Es difícil. Y vos no fuiste nunca de hacerte mucho autobombo. No. Siempre tuviste ese lado medio dark de no darte mucha manija. Así es. Es tu característica, tu personalidad, tu carácter, quizás, ¿no? Pero vimos, Juan, pasar muchas cosas importantes. Artistas internacionales. ¿Con quiénes te colgaste? Me dijiste recién Mercedes Sosa, Citarrosa, dos gigantes. Sí. Pero así en general... León Gieco. Ajá. Por supuesto Soda Stereo. Ya, entrevistas, entrevistas. presentaciones. Sí. Después las coberturas de 2 Rock in Rio. ¿Vos estuviste en los 3? Claro, Rock in Rio en la primera época. Sí, exactamente. Después Frank Sinatra cuando vino primera vez a Río. A Río de Janeiro. Río de yo Janeiro. Yo era muy jovencito, pero sé que fue también Miguel Ángel Rodríguez, fue Don Tolín, varios fueron de acá. Sí, exactamente. Eso fue fabuloso, ¿no? Yo fui enviado por Chaco Boreal. Por Radio Chaco Boreal. Las radios enviaban gente para cubrir conciertos. Exactamente. Las embajadas invitaban. Éramos felices, había sido Juan. Tengo que hacer una pausa. Qué vida la de Juan Pastoriza. Él lo cuenta así tranquilo, pero son 50 años de recorrer el mundo, andar, fatigar caminos para transmitir esto que nos apasiona a todos, que es la cultura. No siempre con tanta facilidad, a veces también con mucho sacrificio y privaciones. A la vuelta estamos con un redondeo de esta historia fantástica de Juan Pastoriza, hoy conversando en la noche. Ya volvemos.
Juan Pastoriza, nuestro invitado hoy, sí, el mismo Juan Pastoriza que usted conoció en los grandes años de la radiofonía nacional, cuando estábamos pegados al receptor para escuchar los programas, los 30 principales, tantos programas. Y a mí me tocó el honor de ir a un programa que marcó mi comienzo, que era el Ómnibus Mágico en el 79-80, con personajes como Nicodemo Espinosa. Nicodemo, sí. Hasta ahora sigue con el rock. Sí, un grande. Más Nico. fanático. Claro que sí, Nico es el más fanático de todos. Y bueno, y mucha gente que fue pasando ahí como una escuela. La verdad es que sin quererlo o intencionalmente formaste también mucha gente en estos años, Juan. Mucha gente pasó por... ¿Verdad? Sí, mucha gente. Tanto locutoras como locutores. Claro. Sí. Eso fue muy generoso de tu parte, Juan, pero en nuestro caso el show siempre debe continuar. Sí. Entonces tenés otra vez proyectos y posiblemente vengas a esta casa muy pronto. Es un proyecto que está madurando. Ok. Sí. Ocupar la trasnoche de 0 a 5. Ese es el problema. Radio como televisión. El problema que tenemos. A mí, por ejemplo, me ven y ya me quieren que hable de Beatles. A vos Sí. te ven y te buscan madrugada. Sí, la pero madrugada. bueno, es tu destino. Pero qué lindo sería una trasnoche como las de antes. Sí. Que con mucho contacto con la gente, me imagino, con mucha música nuestra también. De todo. De todo un poco. De todo un poco. Una revista. El oyente de la madrugada es un oyente especial, Sí, también. Muy delicado. ¿verdad? Sí. Y bueno, esta es la vida intensa de Juan Pastoriza que hoy hemos tratado de resumir y es imposible porque son 50 años, medio siglo. Pero Juan, de todas maneras, el balance es positivo, no puedes quejarte de todo lo que lograste. Y todo lo que tengo, lo poco que tengo es gracias a los medios. Nunca hice otra cosa. A la palabra, Claro. a la palabra escrita, hablada, Escrita, hablada. a la cultura, ¿no? Sí, así es. Toda una carrera que creo que llega el momento de agradecerte, Juan. Y ojalá que se pueda concretar este proyecto nuevo. Yo creo que sí. Desde mayo, ¿no? Desde mayo, Aquí en la 780. en la 780. Y con radio y televisión, Claro, porque ahora Claro. tenemos simultáneo. simultáneo. Antes podíamos irnos en bermuda a los programas de radio. Ya, ahora no. Ahora hay que venir de traje Ya, o todo. por lo menos un saquito. Un saquito. Bueno, Juan, qué gusto haberte tenido acá. Realmente disfruté mucho esta charla. La gente tiene memoria y te valora y realmente sos uno de los íconos de la radiofonía, de la televisión del Paraguay. Hiciste mucho, así que simplemente felicitarte. ¿Algunas palabras finales que quieras decir? Bueno, gracias Mario por recordarte. Creo que fue todo un logro el hecho de que te haya invitado aquella vez. Desde entonces ya no paraste. Increíble. ¿no? Ya no paraste. Y lastimosamente ahora el medio se ha ido desbarrancando un poco. Se queda mucho en la corteza, como decía Galeano, ¿verdad? Y todo es mucho más fácil. Antes era más complejo, aunque parezca mentira. Totalmente. Y ojalá se recupere un poco esa profundidad que había, ¿no? También. Bien. Y haya crítica. Y crítica, Sí. aunque no le gusta a algunos. A algunos, sí. Juan Pastoriza, figura central de nuestra historia como medio de comunicación. Un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Lo tendremos muy pronto en esta mega cadena de comunicación. Y la idea era justamente hacer este repaso de su gran trayectoria. Gracias por la sintonía. Nos encontramos siempre acá en Mega TV, como siempre, conversando la noche. Buenas noches.